En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, iniciamos este tiempo de la pasión, tiempo la misma palabra nos lo dice, ¿verdad? Estamos considerando ya la pasión de nuestro Señor, que comienza ya en el Evangelio de hoy. Oímos cómo ya los judíos querían lapidar a nuestro Señor porque Él les dijo la verdad que molesta, la verdad que incomoda, y que la gente que está acostumbrada a la infidelidad a Dios le molesta que hablen uno de lo que Dios es, de lo que Dios nos pide, de lo que Dios nos exige. Entonces eso crea esa reacción, ¿verdad?, de rechazo a nuestro Señor. ¿Cómo van a aceptar que Él sea el Hijo de Dios? ¿Cómo van a aceptar que Él les hable un lenguaje nuevo? Ese lenguaje nuevo que trajo nuestro Señor, porque sí, con su venida era el Nuevo Testamento, era una nueva revelación que era más perfecta que la que se enseñó en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era de Dios, claro está, era nuestro Dios que lo quiso, que Dios que lo mandó, pero el Nuevo Testamento estaba orientado el Antiguo Testamento estaba orientado al Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento era algo más completo, más perfecto, mejor. Y había que aceptar esa nueva ley que nuestro Señor nos pedía, que nuestro Señor vino para eso. Y los judíos estaban endurecidos en sus costumbres, que las veían de una manera muy material. Es cierto que Dios había hecho algunos ritos, algunas leyes, pero ellos estaban apegados a eso de una manera demasiado humana. Y cuando vino el cumplimiento de la ley, con la venida de nuestro Señor, pues no vieron que realmente había que aceptar esa nueva ley, la ley del amor del Nuevo Testamento, de nuestro Señor, que tenía sus exigencias. Y entonces la reacción fue el rechazo, el orgullo, y hasta al punto que crucificaron a nuestro Señor. Nuestro Señor les reprochaba sobre todo a los dirigentes, a los jefes del pueblo judío, su infidelidad, su dureza, su falta de fidelidad incluso a la antigua ley. Y eso creó un rechazo, un odio, una envidia terrible a nuestro Señor. Pero nuestro Señor no se cayó, y entonces pues fue hasta el martirio, hasta la crucifixión de nuestro Señor, que eso terminó. Y nosotros, digamos, hasta un cierto punto, ¿verdad?, en la época moderna se puede decir que los hombres han tomado otro camino que el que nuestro Señor nos dejó, y que los pastores modernos pues ya no enseñan la doctrina como debería ser. Pero si hay alguien que la enseña, entonces hay el rechazo, la persecución, la condenación. Y digámoslo claramente, en este mundo moderno ya Dios no es lo más importante. Ya la práctica de la fe cristiana sí, pero no. Es decir, sí, yo creo, pero no lo practico. Sí, yo creo, pero no quiero que me lo exijan, ¿verdad? Y Dios hizo todo un orden dentro de la iglesia y en la sociedad, que es un orden divino. Entonces sí, están los pastores, o en un hogar está la autoridad también, hay el padre de familia en el hogar, o incluso en una sociedad. Desgraciadamente hoy ya nuestras sociedades ya no son cristianas, ya no son católicas. Entonces cuando una autoridad que es católica pide que se hagan las cosas como deben ser, eso molesta. Está bien,
Si en un hogar el padre de familia o la madre de familia pide a los hijos que vivan bien cristianamente, eso molesta. Hoy ya los jóvenes rechazan que les impongan tal o tal cosa. No quieren aceptar esa autoridad, pero esa autoridad viene de Dios. Es cierto que hay el abuso de autoridad, puede pasar que una autoridad abuse de su autoridad, pero eso no implica que la autoridad no existe, simplemente que hay que corregir el abuso de autoridad sin suprimir la autoridad. Pero la mentalidad democrática moderna quiere que la autoridad esté sometida a los que son sujetos de la autoridad. Entonces quieren imponer la ley al que debería hacer la ley. Y esa mentalidad, pues nosotros de alguna manera estamos contaminados. No hay que creer que porque estamos en la tradición ya somos perfectos. Entonces hay que todos los días corregirnos de nuestras tal vez debilidades, pero hay que concebir mejor lo que Dios quiere, lo que realmente Dios quiere. Sí es cierto que puede haber anomalías en la práctica de la autoridad, ¿verdad? Las mismas autoridades puede pasar, no es imposible, pero eso no quiere decir que ya la autoridad no debe existir, o que no es la voluntad de Dios que haya autoridad. Que alguien nos diga, tú estás mal, no puede ser, yo no puedo aceptar eso, me está llamando la atención y yo no me gusta que me regañen, no me gusta que me digan lo que soy. Entonces ese rechazo no es bueno. O un niño que le dice a su papá, mira, no hagas eso porque está mal. El niño debe aceptar. Eso es la actitud cristiana. Simplemente, me regañó muy fuerte. No importa. Ese problema de hacer hombres en la vida cristiana es lo que hace que haya una cierta continuidad en las cosas. Entonces la educación moderna nos dice, quieren que a los niños nunca se les exija nada, que no se trata de tiranizarlos, claro está, no se trata de violentarlos, ¿verdad? Pero sí de exigir. Hasta el castigo no es algo malo, no es algo malo. Entonces hoy esa educación que nos viene sobre todo de los países nórdicos, ¿verdad?, que se ha introducido en nuestras costumbres, que en México no éramos así. Antes había autoridad, hoy ya no, en los hogares o en las parroquias, ¿verdad? Oye, antes un sacerdote decía a los fieles lo que él consideraba que era lo que había que decir, o incluso llamarles la atención, y no lo tomaban a mal. O sea, pues es normal, o sea, para eso están, ¿verdad? Hoy hoy no es así. Hoy hasta en las parroquias se ha hecho lo que se llama el consejo parroquial, que es una forma de aplicar lo que es es una de las políticas que se iniciaron con el Concilio Vaticano II, y entonces todos son iguales, hasta los obispos, entre ellos es la colegialidad, ¿verdad? Entonces el Papa ya no tiene tanta autoridad porque tiene que pedirle permiso a los obispos, y los obispos no tienen tanta autoridad porque tienen que pedirle permiso a sus sacerdotes, y los sacerdotes no pueden decidir nada porque tienen que pedirse permiso al consejo parroquial. Entonces es una concepción democrática de la iglesia. Dios no hizo así a su iglesia, Dios la hizo jerárquica. No hay que invertir las cosas. Ciertamente, en el orden de la caridad, pues los sacerdotes todos pueden considerar, claro está, lo que los fieles le puedan decir, ¿verdad? Considerarlo, claro, y es bueno eso. Pero no quiere decir que el sacerdote depende de lo que digan los fieles, o que el padre dependa de lo que digan sus hijos, o de lo que diga su esposa, aunque deba considerarlo, claro está. Así como los papas antes
que tenían una fuerte autoridad, siempre tenían consejeros, ¿verdad? No estaban obligados a aceptar lo que decían sus consejeros, claro que no, pero lo consideraban, porque es normal. Así que un padre de familia va a tomar una decisión, a veces pues debe considerar también a su esposa, ¿verdad? Lo que dice su esposa tiene un cargo en el hogar, también tiene una autoridad, pero la cabeza del hogar es el padre. Como insisto, que puede haber siempre un abuso de autoridad, porque si el padre quiere hacer las cosas por su gusto, porque esto lo hace porque le gusta, y esto no lo hace porque no le gusta, entonces puede haber un abuso de autoridad, sí. Pero esa autoridad que Dios le dio, pues no por eso es que la pierde, ¿verdad? No la pierde forzosamente, pero hay esa anomalía, ¿verdad? Es como una carreta que tiene ruedas grandes y chicas, pues entonces eso que avanza, pero de una manera anormal, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no nos sujetamos a toda la ley de Dios, a todo el orden como Dios lo quiere, pues es cierto que hay anomalías, ¿verdad?, en el camino de nuestra vida, en un hogar o en una sociedad o en una parroquia, lo que fuera, hay desorden. Pero el desorden no se arregla con un desorden más grande. No se trata de suprimir la autoridad o de negarla, sino más bien de pedirle a Dios y tratar de que esto se arregle de alguna manera. Es cierto que todos, de alguna manera, cuando vemos que un superior pudiera equivocarse, pues no es con la rebelión, esa es la solución democrática. Es con la oración, con el ejemplo, con una cierta humildad, que a veces los superiores comprenden, bueno, aquí esto no está bien, puede pasar, y todos podemos equivocarnos, con más razón los que no tienen autoridad, con más razón. Normalmente el que tiene la autoridad tiene una visión particular de Dios sobre el conjunto de las cosas y una gracia de Dios para eso. El padre de familia tiene una gracia particular que no tienen los niños y ve mejor las cosas porque Dios le da esa gracia. O el que tiene una autoridad, incluso civil, ¿verdad? Yo hablo de una sociedad católica, ¿verdad? Porque hoy las sociedades ya no son católicas. No hay jefes de Estado que se proclaman católicos como jefes de Estado, ya no hay. Pero si lo fuera, entonces ese jefe de Estado tiene sus gracias para eso. Tiene las gracias de Estado para sí. Entonces esa autoridad que viene de Dios puede verse a varios niveles, también en una empresa, ¿verdad? Hay un patrón, pues sí, el patrón, si es un buen católico y se porta bien, puede tener las gracias de Dios para ser un buen patrón. Y esas gracias no las tienen los obreros o los que están sujetos, no las tienen. Así que en el orden cristiano hay que saber obedecer. No siempre toda noción de autoridad implica una noción de tiranía. Y eso, el espíritu democrático está embebido de eso, que no pueden concebir que alguien que tiene autoridad y que sabe mandar, está abusando de esa autoridad. No es cierto, no es siempre así. Pero sí pasa hoy más seguido que antes. Claro, sí es verdad que de hecho en nuestra época pasa más que hay abusos de autoridad. ¿Pero por qué? Porque las autoridades se han alejado de Dios, porque ya no quieren tomar en cuenta la ley de Dios y no quieren aceptar lo que Dios manda. Entonces, para que una autoridad se ejerza normalmente, la autoridad debe estar sometida a la ley de Dios. Entonces, cuando alguien que está en autoridad, que se somete a la ley de Dios y que trata de aceptar las cosas que a veces uno no entiende, ¿verdad?, como sujeto, pues hay que saber obedecer, ¿verdad? Y entonces eso implica una cierta humildad. Pero este mundo nos inculca la soberbia, porque hoy el hombre se siente libre, demasiado libre, y libre respecto a Dios, respecto a sus 10 mandamientos, respecto a si yo voy a ir a misa o no. Yo prefiero irme a divertir el domingo que ir a misa, o yo prefiero hacer mi gusto que hacer mis oraciones. O sea, es siempre independencia para hacer nuestro gusto. Entonces
Dios no nos niega que tengamos ciertas alegrías o ciertas distracciones sanas, pero primero Dios, ¿verdad? Primero Dios, santificar el domingo. Santificar el domingo no se trabaja, porque es el día de Dios, y esto está en la ley de Dios, eso está en los mandamientos. Entonces, ciertamente puede haber casos de personas que tienen una situación muy difícil, pero ya para que se justifique trabajar el domingo debe haber una necesidad grave, una necesidad muy importante. Sí, a veces puede justificarse trabajar el domingo por necesidad, o porque a un trabajador le imponen trabajar el domingo y pues él no puede negarse si no pierde su empleo. En ese caso él no es responsable de que lo hagan trabajar el domingo. Pero cuando uno tiene la posibilidad y hay que evitar de trabajar el domingo, ¿sí? Es lo normal, salvo que no sea por razones secundarias, por razones sin valor, que uno trabaja el domingo. Entonces, esa coherencia de nuestra vida con los mandamientos de Dios, eso falta, ¿verdad? Pues el hombre, es cierto que la vida moderna nos impone mucho, nos toma mucho de nuestro tiempo. Es cierto que hoy la gente está muy ocupada, a veces no es porque lo quiera así, a veces por las necesidades que hay y porque la vida moderna nos impone un ritmo de vida que es inhumano. Entonces ciertamente Dios toma en consideración nuestra imposibilidad a veces por hacer las cosas como debieran ser, pero no hay que exagerar, ¿verdad? Decir, pues entonces ya no voy a ir a misa, ya no voy a decir mi rosario, y eso se vuelve una regla cotidiana. Entonces ahí no está bien, ahí ya estamos exagerando, ¿verdad? Y ciertamente tratemos de tener esta sumisión a la ley de Dios, a la voluntad de Dios, y a nuestros superiores en la medida que se someten a Dios. Ciertamente sí, en la medida que nuestros superiores se someten a Dios, podemos obedecer y debemos. Así como un niño debe obedecer a su papá, si su papá le dice, mira, ve a hacer tus oraciones, no, yo quiero ir a jugar, yo quiero ver a mis amigos, yo quiero distraerme. No, hay que obedecer, ¿verdad? A menos que le diga al hijo, ve a robar al supermercado, entonces el niño puede decirle, no, yo no puedo obedecer eso. En ese caso sí, es legítima una cierta desobediencia, pero con todo respeto. O sea, cuando Dios la desobediencia se justifica, debe serse hecha con todo respeto a la autoridad, porque representa a Dios, aunque fuera una mala autoridad, ¿verdad? Y el espíritu de rebelión, el espíritu democrático es muy respetuoso, ¿verdad? Así con las autoridades. No se trata de faltar al respeto, pero hay cosas que no podemos hacer. Si la autoridad quiere imponer a nuestros hijos la educación sexual, pues nosotros no podemos decir que sí. ¿Cómo es eso? Eso es la corrupción de los niños. Es la pornografía para niños que dan en las escuelas. Entonces, es un hecho histórico que el mundo está, como se ve aquí en el Evangelio, se ve que había de un lado nuestro Señor, los apóstoles y las personas que creían en nuestro Señor, y de otro lado aquellos que perseguían a nuestro Señor, que eran furiosamente enemigos de nuestro Señor, y que hasta lo llegaron a matar a Dios, porque Jesucristo era Dios. Mataron a Dios. O sea, ¿a qué punto el odio hacia Dios? Y entre ellos dos hay otro género de personas, las que estaban en medio, que no estaban ni completamente contra Dios, ni completamente a favor de Jesús. Y esas personas, ¿por qué estaban en medio? Porque no querían asumir, o bien estar con Dios, o estar con el mal. Entonces esas personas finalmente se dejaron influenciar por los jefes del Sanedrín, por los fariseos, todos ellos, y también colaboraron a la crucifixión de nuestro Señor. Nosotros
de alguna manera hemos colaborado a la crucifixión de nuestro Señor, porque no queremos estar o con Jesucristo, y tampoco queremos estar en el otro extremo, pero pues estamos en una cosa intermedia. Entonces, esas personas que siempre ha estado en intermedias ha sido algo que ha sido siempre en la historia. Siempre han existido personas decididas o para servir a Dios o para servir al demonio. Pero los que están entre los dos, finalmente se dejan arrastrar de una manera por uno o por otro. Pero debemos decidirnos, porque el día del juicio final nuestro Señor no va a tomar en cuenta esos medios términos, y al punto que las personas van a ir al cielo o van a ir al infierno, no va a haber otro término. Entonces debemos darnos cuenta que Dios nos llama, y Dios nos llama a veces con dulzura. La enseñanza de nuestro Señor es muy suave, o sea, cuando Jesucristo habla no está imponiéndose, no está amenazando, aunque sí, realmente sí puede haber un castigo, ¿verdad?, si no nos portamos bien. Pero el lenguaje de nuestro Señor es muy suave, porque Él nos quiere motivar. Él quiere que hagamos las cosas de una manera espontánea, que lo hagamos con afecto, con amor. Y por eso Él nos muestra todo y nos dice: mira, aquí está todo lo que yo te presento, lo que yo te pido, pero no te voy a obligar, tienes que hacerlo libremente. No es que tú tengas derecho a hacer el mal, tampoco, pero yo quiero que tú lo hagas espontáneamente, porque tus acciones tendrían más valor y tú tendrías una recompensa más grande en el cielo. Entonces Dios nos presenta esa situación y nos motiva de mil maneras. Nos da tantas cosas bellas. A veces amanece un día bonito y decimos: qué bonito día, hoy me dio esto Dios. No somos capaces de decirle a Dios gracias. O un día estamos comiendo y nos dan una fruta muy sabrosa, muy rica, y no pensamos que eso nos los da Dios, que es obra de la creación, de lo que Dios hizo. O en su providencia Dios nos da algunas cosas que nos benefician, que nos ayudan, nos da salud, nos da pues todo lo que Él nos da, y no pensamos, pero ¿por qué Dios hace tantas cosas buenas para nosotros? Porque quiere motivarnos para que salga de nosotros espontáneamente el agradecimiento, la fidelidad, la generosidad. Y también Él murió en la cruz, nos presenta, la iglesia nos presenta la cruz. Cada vez que vamos a una iglesia vemos cruces, en nuestra casa tal vez tengamos. ¿Por qué esa cruz? ¿Por qué Jesús crucificado? Es porque Él quiere suscitar en nuestro corazón una reacción positiva. No, pues sí, haz una cruz, sí, como si fuera algo normal, como si fuera algo que donde quiera hay, ¿verdad? Y bueno, indiferencia a todo eso, pues eso Dios lo castiga, esa indiferencia, no puede ser. Y entonces, y los malos, ¿cómo actúan los malos para influenciar a esta gente que está entre los dos? Pues, o bien con una especie de chantaje que hace el mundo hacia las almas tibias, hacia las almas indiferentes. O bien tú vives como nosotros, o bien te vamos a quitar esto, te vamos a perseguir, ¿verdad? Entonces no debemos dejarnos atemorizar por el mundo, ¿verdad? Tú eres muy creyente, entonces te vamos a ver así malo, ¿verdad? Te vamos a despreciar, te vamos a burlarnos de una persona porque reza, porque va a misa, porque se porta bien. Entonces esta persona es muy aburrida, es muy triste, es esto, es aquello. Y los que son tibios se dejan intimidar. Se dejan intimidar por este mundo. Entonces, ¿quiénes fueron los que no se dejaron intimidar? Pues veamos el Calvario, estaba la Virgen María, María Magdalena, San Juan,
a pesar de todas las burlas y todas las bromas que les hacían en ese momento, los miraban feo, ¿verdad? Ah, sí, pues sí, claro. Los despreciaban, pues sí, ni modo. Hasta corrieron el riesgo que también los crucificaran, ¿verdad? Y de hecho casi todos los apóstoles murieron mártires. Entonces estamos entre los dos, y entonces el mundo nos presiona. Él tiene sus armas. Las armas de Jesús son persuasivas más que otra cosa, ¿verdad? Él nos motiva, nos dice: mira mi ejemplo, mira el ejemplo de la Virgen, mira el ejemplo de los santos, mira las bonitas cosas que Dios te da, y nosotros estamos impasibles, o sea, no pasa nada, o sea, no voy a hacer nada, no voy a reaccionar, no voy a responder a una llamada de Dios, la llamada de su amor. Eso es dramático, pero eso tiene un castigo. Y al final de nuestra vida no hay que pensar que nuestro Señor nos va a recibir con los brazos abiertos, así nomás. Si nuestra vida fue mala, hay un castigo que corresponde. Y si nuestra vida fue buena, hay una recompensa que nos espera. Aunque no pareciera, ¿verdad? Porque a veces las personas buenas, pues en la discreción se portan bien, rezan, tratan de no hacer mal a los demás, de no aprovechar de los demás, ¿verdad? Porque a veces aprovechamos, porque a fulanito le robé esto, no se dio cuenta, pero no es mucho, pero sí, una falta de honestidad, una mentirita, bueno, a veces no se nota, pero Dios sí lo ve. Entonces, Dios es un fiel, ¿cómo se dice? Que retribuye, ¿no? Como es una frase en latín que dice fidelis retributor, quiere decir alguien que es fiel en la retribución, es justo. Y todo lo que aparentemente Dios no vio, o que parece que no vio porque no nos dice nada, no oigo nada, no lo veo a Jesús, no lo veo, ese día nos lo va a decir, pero completamente, sin ningún olvido, ¿eh? A eso que a nosotros se nos olvidó, a Jesús no se le va a olvidar, así que cuidado. Entonces Dios nos va a decir, ¿qué hiciste? Yo te motivé, yo te di el ejemplo, yo morí por ti. Eso que yo haya muerto no es una broma, es una realidad. Entonces, ¿qué hiciste tú? ¿Cómo me respondiste? ¿Cómo me correspondiste? Y por aquellos por los cuales yo quiero mandarte, o sea, por la autoridad familiar, la autoridad en la parroquia o una autoridad social, lo que fuera. Entonces, no, pues no me gusta cómo me dicen las cosas, me molestó, me ofendí. No, eso son cosas de mujeres, de niños. O sea, ciertamente hay cosas que nos molestan, que nos dicen a veces, sobre todo aquel que tiene la autoridad para hacerlo, porque hay personas que no tienen autoridad y que andan haciendo observaciones a los demás. Eso no se justifica siempre, cuidado, porque eso sí puede, el que tiene la autoridad es el que debe hacer las observaciones. Entonces no hay que invertir las cosas, la autoridad no viene de abajo, viene de arriba, ese es el concepto católico. Y ciertamente hoy la autoridad, hay muchos problemas en las autoridades, no porque la autoridad sea mala, sino porque no funciona bien, porque las mismas autoridades no quieren aceptar la ley de Dios, y por eso hay problemas. Sí, hoy la autoridad civil no quiere aceptar los 10 mandamientos, entonces se permite el aborto, se permite la eutanasia, se permite todo aquello que Dios prohíbe. Entonces, ¿quién tiene la razón? Nosotros, porque somos muchos y Dios es solo uno. Somos democráticos. No, Dios no es democrático. Y él, el día del juicio, él solito, uno solo, va a juzgar a todo el mundo. Y él va a decidir quién va a dónde va. Así que no juguemos con esas cosas. La paciencia de Dios, la benignidad de Dios en esta vida debería tocar nuestro corazón. No debemos menospreciar esa paciencia de Dios. Es peligroso para nosotros personalmente, peligroso.
Entonces, tomemos en cuenta esa bondad de Dios, pero esa bondad es por un tiempo, porque después se va a manifestar su justicia en todo su rigor. Entonces, pensémoslo bien, y todo este periodo que comenzamos, estos 15 días de tiempo de la pasión, pues es todo un mensaje de amor de Dios finalmente. Sí, qué bonito, la ceremonia muy bonita, yo vine, me gustó, a veces hasta dicen, el padre dijo un bonito sermón y todo, pero después ninguna influencia en la vida práctica. No, Dios hizo todo esto para que seamos mejores, para que hagamos un esfuerzo. Pero lo bonito de la vida cristiana es que Dios quiere que lo hagamos espontáneamente, porque alguien que hace algo a la fuerza, pues no tiene ese valor, ¿verdad? Es como un niño que le dice, haz esto, y está rezongando, y está haciendo mala cara, y está haciéndolo de mala manera. Entonces, eso no tiene mucho valor. Pero alguien que obedece con la sonrisa, eso, Dios lo estima. Y hasta las mismas personas, estimamos a las personas así. Dicen, fulanito, yo le pedí un favor y me lo hizo, y no podía, pero lo hizo de todos modos para darme gusto, por amabilidad, o a veces hasta no le dije nada y lo hizo porque adivinó que yo tenía este problema, que yo tenía esta dificultad. Eso es lo bonito, esa espontaneidad de cristiana, ¿verdad? Que Dios espera, pero hoy se cierran los corazones en este mundo egoísta y cada quien piensa en su interés, en su comodidad. O también eso se ve a nivel de las amistades, a nivel familiar o a nivel parroquial, ¿verdad? Sí, el padre hace todo, ¿no? Y yo nomás vengo a misa y ya. Si el padre me pide un favor, el padre es muy exigente, o sea, el padre, nada más está pidiendo. Pero es que el padre vive de limosnas. Nosotros, en realidad, los sacerdotes somos como limosneros, vivimos de lo que nos dan. Pero también la ayuda de los fieles para nosotros tiene mucha importancia, ¿verdad? Yo no puedo hacer todo, barrer la capilla, ¿verdad? O sea, es muy bonito llegar a misa, todo está servido, una bonita misa, bonita ceremonia, y ya me voy a mi casa, así, nada más. Hay personas que no pueden ayudar con sus brazos, pero ayudan de otra manera, porque a veces no tienen dinero, pues ayuden con sus oraciones, pero todos debemos ayudar. Cada quien como pueda. No, Dios no nos pide el imposible, pero aquel que tiene brazos y tiene salud, pues que ayude. Y así, haciéndolo de manera dócil, ¿verdad? Porque, es decir, como un niño que dice, yo voy a hacer lo que dice mi papá, pero lo voy a hacer a mi gusto, a mi manera, ¿verdad? Entonces no lo voy a hacer exactamente igual, voy a hacer un poquito diferente, como me dijo, y están tergiversando las órdenes. Eso tampoco es bueno. Y entonces, a menos que hubiera una anomalía grave, ¿verdad? Sí, claro. Pero tratemos entonces, el mensaje que Dios nos da, hay que captarlo sin que nadie nos obligue. Por eso Dios nos motiva y Dios nos da tantas razones para ser buenos. Muchas razones nos da para ser buenos. Entonces, lo que es terriblemente preocupante es que hay personas que saben todo y no se portan bien. Entonces, es muy preocupante para ellos. Y el mundo, pues hoy hay mucha infidelidad porque el mundo en México era un país católico, un país cristiano. ¿Por qué hoy la gente se porta mal? Sabiendo lo que Jesucristo nos dijo y lo que Jesucristo nos enseñó. Cuidado, eso puede traer un castigo de Dios, castigos personales, castigos sociales, y estamos viendo que hay muchos problemas en la sociedad, pero en el fondo, ¿por qué? Porque no se respeta a Dios. Cuando alguien ama a Dios y ama al prójimo, no roba, no miente, no hace daño al prójimo. Entonces, ¿por qué el mundo está mal? Porque no se hacen los mandamientos de Dios, porque no se quiere escuchar a Dios. Entonces, pensemos bien en esas cosas. Y Dios, a veces somos olvidadizos, ¿verdad? Como dice, somos olvidadizos, sabemos, pero no lo hacemos porque
nuestra naturaleza nos inclina a la comodidad, al placer, al egoísmo. Entonces tengamos cuidado. Todo lo que se nos viene a la mente no es forzosamente bueno. No todo lo que nos gusta está forzosamente en acuerdo con lo que Dios quiere. Así que debemos un poquito contrariarnos, ¿verdad? En lo que queremos hacer, lo que pensamos, lo que decimos. No hacer siempre lo que nos gusta, o que lo que nosotros pensamos. A veces podemos equivocarnos. Entonces una cierta humildad es muy necesaria. Y vamos a pedirle en esta semana de pasión que comienza, de que recibamos esas enseñanzas que la Iglesia nos da por sus ceremonias, que nos ayude a ser mejores, que no sea solo que yo lo sé, no, yo lo sé, pero yo lo quiero, yo lo acepto, yo lo voy a hacer. Eso es realmente cuando la enseñanza de la Iglesia da fruto, es en nuestra vida, en nuestra actitud, en nuestra manera de pensar y de abordar al prójimo. Ahí se ve si realmente creemos y amamos a Dios y esperamos un día estar con Él. Vamos a pedirle a la Virgen María, a aquellos que nos dieron el ejemplo de fidelidad, sobre todo en el tiempo difícil de la persecución de nuestro Señor, que nos ayuden a ser fieles y no hacer tanto caso del respeto humano o de nuestros gustos, nuestras inclinaciones negativas. Ave María Purísima, siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.